Alright, Shalom Akim. Pero primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Kahakudash. Quiero dar doble honores a los apóstoles, a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante en el espíritu, man. Nomás estaba meditando cosas, y pensamientos, man, donde, la carne, man, especialmente en esta época, anda haciendo todo lo posible para tratar de zarandearte en el espíritu. Pensamientos que entran a hermanos, a la cabeza de hermanos. La batalla, como cada uno de nosotros sabe qué pasa. La escritura nos dice que el que viene a servir al Señor, tienes que preparar tu espíritu para una prueba. Okay, porque Satanás, man, anda como un león rugiente, el espíritu, demonios, personalidades que a veces encuentras en el mundo, tu fucking jefe, la gente pues que convives tu día a día, alright, cuando no estás con los hermanos, y se convierte en algo donde realmente es una batalla, man, realmente es un combate a muerte, okay, entre tú y la carne, el espíritu en contra de la carne. Alright, so aquí vamos a empezar aquí en Romanos 8:1. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en el ungido Yahabushai, Mashiach. Okay, porque Yahabushai básicamente la razón por la cual no perdemos la batalla contra todos estos diferentes elementos y somos de la elección, y nosotros en el espíritu, man, y lo dijimos con mucha humildad, creemos que los hombres aquí en la Gran Piedra del Molino, empezando con nuestros apóstoles, los obispos, los ancianos, man, aquí es donde el espíritu de Yahweh Bashem Yahabushai está, ¿ok? So, aquí dice, los que están en el ungido Yahabushai, que no anden conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y eso es con mi tiempo que he estado pasando en la verdad, man, cada día, cada semana, entiendes que esto es realmente más difícil de lo que lo leímos, decimos siempre entre hermanos, el espíritu siempre va a ganar, pero a veces nosotros mismos no ponemos atención cuando la carne está manipulando las decisiones que nosotros estamos tomando. Y a eso va todo esto, man. Tenemos que caminar conforme al espíritu. Okay, tenemos que hacer caso cuando el espíritu está hablando, y no tenemos que oír cosas que a veces se nos hacen difícil de nosotros mismos oír, okay, porque siempre ese elemento de la carne siempre va a estar ahí, queriéndote empujar a ese lado. Alright, dice aquí, porque la ley del espíritu de vida en el ungido Yahabushai me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Okay, porque la carne te mantiene atada a ser juzgado pues por la misma ley que nuestro Señor Yahabushai nos ha liberado. Eso no significa que vas a ir a ser un demonio perfecto, pero significa que cada momento que pasamos en esta verdad, los diferentes problemas, las fallas que pasamos, en Mashiach Yahabushai, estamos librados. ¿Ok? Porque aquí dice, el versículo 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne. Okay, because Yahabushai, man, él no fue, hay una escritura donde dice que él no era un sacerdote así, donde tú piensas que él no estaba vinculado con los diferentes elementos que a nosotros nos están molestando. Yahabushai pasó por todo eso, tentaciones, pensamientos, malvados, o tú nómbralo. Todo lo que tú pasas ahorita en la carne, Yahabushai lo vivió a un nivel más alto que nosotros. El mismo fucking Satanás se le apareció, man, diciéndole que, yo tengo un mejor camino, ven, sígueme a mí. Y Yahabushai lo combatió con la palabra, ¿ok? Y por eso aquí dice lo que dice, a semejanza de carne de pecado, porque fue un hombre, eso que dicen que fue una inmaculación, cuando nació nuestro Señor, que el Padre vino y, le puso el espíritu a María. Nada, man, eso es una fucking mentira. Lo que pasó fue que José, que era
del linaje de David. So David tuvo hijos y pasaron muchas generaciones. O José, el padre de Yahushua, él viene de ese mismo linaje. So José tuvo sexo con María, man, y la premió. Cuando lo que pasó pues es que no habían hecho ¿cómo se dice? El ritual, no es un ritual. La celebración pues del matrimonio pues. So esa es la razón por la cual dice esto aquí. Semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Porque cuando entramos a esas palabras de la carne y el Espíritu, vamos a ver cuáles son las diferencias. Strong's G 4561. Sarx. Eso dice, la carne, la sustancia blanda del cuerpo vivo que cubre los huesos y está impregnada de sangre, tanto del hombre como las bestias. Ese no es el punto. La naturaleza animal con antojos que incitan el pecado, sin ningún indicio de depravación. La criatura viva porque posee un cuerpo de carne, ya sea hombre o bestia. La carne denota la mera naturaleza humana, la naturaleza terrenal del hombre aparta de la influencia divina y por tanto propenso al pecado y opuesto a Dios. Alright, y esto es lo que esta sociedad está construida en darle un lugar a este espíritu pues que estamos leyendo aquí, el sarx, okay, que es la carne, man, que es básicamente hacer lo que se te venga a mente y mientras que se sienta a gusto, andar en ese espíritu, pero nosotros sabemos, man, vamos a leer la palabra para la palabra espíritu, es la palabra pneuma, y es como es muy similar a la palabra del pulmón, pues, porque es un espíritu, es un aliento. Ok, vamos a leer aquí. Y es lo que nos diferencia a nosotros del resto del mundo, hermanos. No nosotros que seamos alguien tan, grande o nada, man. Fue el espíritu que Yahushua por medio de este Espíritu Santo es lo que nos da la habilidad de hacer lo que hacemos. Ok, eso dice la tercera persona del Dios Trino, y eso obviamente es una mentira, man. El poder es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Aquí lo quieren pintar como que si el Padre es todo, y eso es una mentira. Eso dice, a veces se le hace referencia de una manera que enfatiza su personalidad y carácter, a veces referido de una manera que enfatiza su trabajo y poder. El espíritu, es decir, el principio vital por el que se anima el cuerpo, el espíritu racional, el poder por el cual el ser humano siente, piensa y decide. ¿Ok? Y obviamente estas cosas son, si la carne anda más potente que el espíritu, la carne le va a ganar. Y no vas a andar, en un espíritu carnudo, un espíritu incorrecto. Right? Un espíritu, es decir, una esencia simple, desprovisto de todo, o al menos de toda la materia más grosera, y que posee el poder de saber, desear, decir y actuar. El espíritu más alto que el hombre, pero más bajo de Dios, es decir, un ángel, usado de demonios o espíritus malignos que fueron concebidos como habitantes de los cuerpos de los hombres. La naturaleza espiritual de Hamashiach Yahushua, más alta que los ángeles, más altos el igual a Dios, la naturaleza divina de Yahushua Hamashiach. Y por eso la escritura, cuando habla del mysterion o el misterio, la palabra en el griego ahí es mysterion, y cuando entras a esa palabra, la definición es que el misterio pues nomás fue dado a unos y a los iniciados, a los que son lo mejor de su clase, pues. Ok, y es parte de la razón por la cual
si somos de esos hombres, la carne nunca va a triunfar sobre el espíritu, y no en la batalla final. El espíritu va a triunfar. Porque dice aquí, porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben, mas los que conforme el espíritu, las cosas que son del espíritu. Y obviamente ahorita vivimos en un mundo donde la carne, si eres un sabio en la carne, me vas a salir adelante. Pero viene la hora y el día donde las posiciones van a cambiar, y lo que va a dar provecho va a ser quién tiene las cosas del espíritu. ¿Ok? Y aquí lo va a decir, porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del espíritu, vida y paz. Y por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no sois en la carne, sino en el espíritu, porque cuando el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Mashiach Yahawashi, el tal no es de él. El punto siendo, lo que se refiere a todo esto es que cuando nosotros vemos cosas pasar en el mundo lo ve con un ojo carnal. Nosotros estamos viendo todo espiritual. Okay, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué quieren decir con este movimiento? Y al igual nosotros, cuando vivimos nuestra vida, no la estamos viviendo con ojos carnales. Nosotros sabemos que todo lo que nos está pasando ahorita en esta sociedad, trabajos, familia, es por medio del espíritu. Algo está siendo trabajado en nosotros, y aún no es la perfección, pero entendemos que la forma en cómo tratamos las cosas que nos pasan es una clara demostración si andas en el espíritu o si andas en la carne. Y así de simple es. Y por eso tenemos que darle posición y posicionarnos nosotros mismos en una posición donde la carne siempre está bien debilitada. Obviamente siempre va a estar ahí. Nadie está diciendo que no vamos a tener dolores en la carne. La escritura misma lo dice. Pero el punto es que Isaías 33:6 se nos ha dado estabilidad y balance para poder navegarnos con sabiduría en esos días oscuros, ¿ok? En medio de gran oposición, hermanos. Esa es parte del espíritu, que no dejas que la oposición, que es más grande, nos deje ser debilitados y nos saque de nuestro propósito, que es empujar esta palabra. All right? Con eso, Kahalayim, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rekaha Kodash. Dios mío, antes fue edificante para ustedes, hermanos. Hasta la próxima, digo un shalom.